En el tercer mes desde la salida de Israel de Egipto, específicamente en el mes de Siván, aproximadamente mayo o junio en nuestro calendario, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Este evento registrado en Éxodo 19 no fue simplemente otro episodio del peregrinaje. Fue un hito crucial en la historia de la redención. El pueblo fue guiado por Dios hacia una experiencia transformadora en la cual serían constituidos como nación teocrática, única entre todos los pueblos. Esta etapa marcó el inicio de una nueva identidad espiritual, un pueblo redimido que viviría bajo el gobierno directo del Altísimo. Como leemos en Éxodo 19:1-2, ROR 2000, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Esta referencia temporal y geográfica, aparentemente sencilla, señala un punto de inflexión. Lo que se avecinaba no era solo un descanso en el camino, sino una revelación divina sin precedentes. El monte Sinaí, también llamado Horeb, era un sitio majestuoso y apartado, propicio para un encuentro trascendental. Sus laderas, rodeadas de formaciones rocosas, ofrecían un entorno natural que funcionaba como un anfiteatro. Desde su cumbre, como lo señalan los comentaristas bíblicos, la voz de Dios podía resonar con potencia sobre la congregación. Como lo vemos en Deuteronomio 33:2, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Esta escena es un recordatorio de la grandeza del lugar escogido por Dios para revelar su ley y su pacto. Esta topografía, junto con el aislamiento del lugar, proporcionaba una atmósfera solemne para que el pueblo reflexionara sobre su relación con Dios. No estaban allí por accidente, sino por designio. Según el relato de Éxodo 3:12, Dios ya había prometido que Israel adoraría en aquel monte. El plan divino era claro: llevar a Israel a un lugar apartado donde él pudiera hablarles directamente, sin distracciones, revelando su voluntad con claridad y solemnidad. Como lo confirma el Salmo 68:8, la misma tierra tembló, los cielos también, destilaron a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló a la presencia de Dios, del Dios de Israel. Sinaí, entonces, no fue solo un punto geográfico, sino una plataforma espiritual para el pacto. Fue allí donde el Creador del universo descendería en fuego, donde su voz tronaría sobre los montes, donde la nación sería formalmente constituida como pueblo santo. Esta experiencia sella la idea de que todo verdadero encuentro con Dios transforma, redefine e impulsa a vivir bajo su voluntad. Moisés, familiarizado con la región donde una vez tuvo un encuentro divino al ver la zarza ardiente, Éxodo 3:1-12, volvió a ascender el mismo monte, pero ahora en circunstancias completamente distintas. Ya no era un pastor anónimo ni un fugitivo inseguro, sino el líder designado por Dios para guiar a una nación redimida, como leemos en Éxodo 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Este acto fue la concreción de una promesa hecha por Dios décadas antes. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Esa palabra se cumplía ahora de manera literal y simbólica, pues el servicio a Dios implica obediencia, revelación y comunión. Este ascenso no fue solo físico, sino profundamente espiritual. Representa la trayectoria del creyente que, tras un llamado personal, es transformado en un instrumento de Dios para cumplir propósitos mayores. Como vemos en la vida de Moisés, la preparación en el desierto, la obediencia a pesar del temor y su disposición a escuchar la voz divina lo capacitaron para guiar a otros a ese mismo encuentro con el Altísimo. El monte, que una vez fue escenario de temor y duda, ahora se convertía en plataforma de revelación y autoridad. La expresión Moisés subió a Dios implica mucho más que un movimiento geográfico. Es una señal de acercamiento voluntario al lugar donde Dios se manifiesta. En la literatura bíblica, subir a la montaña simboliza siempre un encuentro más profundo con lo divino. Cf. Salmo 24:3-4. Moisés es llamado y él responde. El verbo subir se repite como una figura que apunta a la disposición del corazón. No todos suben, pero Moisés sí. Esto muestra que el liderazgo verdadero no es impuesto, sino cultivado en la intimidad con Dios. Como lo vemos en Hebreos 3:5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. En su figura se entrelazan el profeta que escucha, el legislador que recibe mandamientos y el intercesor que suplica por el pueblo. El Sinaí marca no solo una nueva etapa para Israel, sino una consolidación del Inimish, carácter espiritual de Moisés. La transformación es evidente, de pastor de ovejas a pastor de almas, de temeroso tartamudo a portavoz del Dios viviente. Este episodio también anticipa al verdadero mediador, Jesucristo, quien subió al monte no solo para recibir la ley, sino para cumplirla y revelarla en su plenitud. Mateo 5:1-2. Así como Moisés ascendió para representar al pueblo ante Dios, Jesús ascendió para representarnos ante el Padre como sumo sacerdote. Hebreos 4:14-16. En la experiencia de Moisés lo vemos con claridad. Los que suben al monte en obediencia, descienden con autoridad. La intimidad con Dios precede toda verdadera influencia espiritual. Moisés subió para oír, pero bajaría con la palabra que formaría el corazón de una nación. Dios comienza su mensaje recordando al pueblo su experiencia vivida de liberación.
vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Esta frase no es una simple alusión al pasado, sino una apelación directa a la memoria colectiva del pueblo. Como lo vemos en la narrativa del Éxodo, Dios no actuó a la distancia, sino que intervino de forma poderosa, visible y misericordiosa. El énfasis en vosotros visteis sugiere una evidencia irrefutable, una invitación a recordar que la fe se edifica sobre la acción concreta de Dios en la historia. La metáfora alas de águila es profundamente significativa en la CNP, tradición hebrea. No se trata de una figura decorativa, sino de una imagen teológica cargada de ternura y poder. Como leemos en Deuteronomio 32:11-12, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Aquí, Dios no solo es el libertador, sino también el sustentador, el guía que protege a su pueblo con celo divino. La comparación con el águila subraya el carácter simultáneamente majestuoso y afectuoso de Dios, fuerte para liberar, pero tierno para conducir. Según el relato bíblico, no solo los sacó de Egipto, los trajo a sí mismo. La redención no era simplemente un escape del sufrimiento, sino una invitación a una comunión íntima. El destino no era solo una tierra prometida, sino la presencia de Dios mismo. Como leemos en Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Esta promesa tiene un matiz matrimonial. Es una relación de pertenencia mutua, donde Dios se compromete a ser el esposo fiel y protector de su pueblo. Esta imagen nupcial se desarrolla más adelante, en los profetas y en el Nuevo Testamento. En Oseas vemos a Yahvé como el esposo que busca y restaura a su esposa infiel. En Efesios 5:25-27, Pablo compara el amor de Cristo por la iglesia con el amor de un esposo que se entrega por su esposa para santificarla. Volviendo al Sinaí, este momento puede verse como el compromiso oficial entre Dios e Israel, donde se establecen los términos de una relación basada en la fidelidad, la obediencia y la gracia. Así, el mensaje divino revela una triple identidad. Israel es un pueblo redimido, por lo que Dios ha hecho, un pueblo amado, por lo que Dios es, y un pueblo llamado, por lo que Dios espera. La narrativa de Éxodo 19:4 se convierte en la clave para entender que todo lo que sigue, el pacto, los mandamientos, la misión, no es un sistema legal frío, sino una respuesta amorosa a una iniciativa divina llena de gracia. El pacto que Dios propone a Israel en el monte Sinaí no es unilateral ni impuesto a la fuerza. Es una invitación con condiciones claras que apelan a la voluntad y al amor del pueblo. Como leemos en Éxodo 19:5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Este versículo está estructurado con un claro condicional. La bendición está ligada a la obediencia. Se introducen aquí dos conceptos esenciales: escuchar, shama, shama, y guardar, shamar, shamar. El primero implica una escucha activa que lleva a la obediencia de corazón, no solo a una recepción pasiva del mensaje. Es el tipo de escucha que transforma, como lo vemos en el Shema de Deuteronomio 6:4-5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Escuchar a Dios es disponerse a vivir según su voz. El segundo término, guardar, no se refiere meramente a conservar, sino a custodiar con celo lo que se ha recibido. Es el acto consciente de vivir conforme a la voluntad divina, de sostener y practicar los mandamientos en la vida diaria. De esta manera, la obediencia no se presenta como una obligación gravosa, sino como el fruto natural del amor. Jesús mismo reafirmó este principio en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la obediencia verdadera brota del amor genuino y no del temor o del legalismo. El beneficio de esta obediencia amorosa es extraordinario. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La palabra hebrea usada aquí es segulá, un término que en la literatura del Antiguo Testamento se refiere a una propiedad preciosa, una posesión personal muy valorada por su dueño. Esta expresión aparece también en Deuteronomio 7:6, donde leemos: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La idea es que entre todas las naciones, Israel tendría un lugar especial en el corazón de Dios, no porque fueran más numerosos o poderosos, cf. Deuteronomio 7:7-8, sino porque Él los amó y los eligió soberanamente. Esta identidad como tesoro especial no es un privilegio vacío, sino una responsabilidad. Vivir de modo que refleje ese valor y ese llamado. En Malaquías 3:17, Dios reafirma esta promesa con ternura conmovedora. Ellos serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esta declaración muestra la relación íntima que Dios desea tener con su pueblo, no como un dictador con súbditos, sino como un padre amoroso con sus hijos obedientes. Por tanto, esta condición de escuchar y guardar es la base del pacto, pero también es el camino hacia la verdadera libertad y bendición. La obediencia no es una moneda de cambio, sino una expresión viva de una relación de amor. El pueblo de Dios es llamado no solo a recibir su amor,
sino a corresponder con una vida de fidelidad, integridad y entrega total. Dios continúa su revelación a través de Moisés con una declaración que encapsula el propósito profundo de la elección de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Esta afirmación no es solo un honor, es un llamado y una misión. Israel fue escogido no para disfrutar de privilegios egoístas, sino para desempeñar un papel representativo ante el mundo. Como lo confirma Isaías 42:6, te puse por pacto del pueblo, por luz de las naciones. El concepto de reino de sacerdotes en la antigüedad implicaba que todo el pueblo tenía una función intercesora entre Dios y las demás naciones. El sacerdote era el que se acercaba a Dios, ofrecía sacrificios, enseñaba la ley y guiaba espiritualmente al pueblo. Dios deseaba que cada israelita viviera con esa conciencia, ser puente entre el cielo y la tierra, un modelo viviente de una vida en comunión con el Altísimo. En ese sentido, el llamado no era solo litúrgico, sino profundamente ético y espiritual. La expresión gente santa resalta la dimensión del carácter. Ser santo es ser apartado para Dios, pero también es reflejar su pureza y justicia, como lo leemos en Levítico 19:2, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Esta santidad debía permear todos los aspectos de la vida: moralidad, justicia social, compasión, fidelidad conyugal y misericordia con el extranjero. CF Levítico 19. Esta vocación no fue anulada en el Nuevo Testamento, sino ampliada y aplicada a la Iglesia. Como vemos en 1 Pedro 2:9, el apóstol retoma el lenguaje de Éxodo 19:6 y lo aplica a los creyentes en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo la Iglesia hereda esta identidad y misión, no por sangre ni genealogía, sino por fe y nuevo nacimiento. Ser nación santa y sacerdotal implica vivir con un sentido de vocación misionera. Cada creyente está llamado a ser un intercesor, un maestro de la verdad, un ejemplo de santidad y un embajador del reino. En un mundo lleno de confusión, injusticia y oscuridad, Dios sigue formando un pueblo que refleje su luz. Por tanto, esta declaración en Éxodo 19:6 no solo da identidad a Israel, sino que traza una línea profética hacia el rol de la Iglesia. El plan de Dios siempre ha sido tener un pueblo que lo represente con fidelidad. Este pueblo, primero Israel, luego la Iglesia, existe para exaltar su nombre y anunciar su salvación entre todos los pueblos. Salmo 96:3. El llamado a ser santos y sacerdotes no es una excepción para algunos líderes, sino el estándar para todos los que pertenecen a Dios. Vivir como pueblo santo es la forma más poderosa de proclamar el Evangelio con la vida misma. Al recibir el mensaje del pacto y escuchar las promesas de Dios, el pueblo respondió unánimemente con una afirmación de obediencia. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 19:8. Esta declaración, cargada de aparente compromiso, revela sin embargo una actitud superficial. El pueblo habló antes de reflexionar, reaccionó sin comprender la magnitud de lo que implicaba obedecer a un Dios santo. Fue una respuesta emocional, pero no transformada desde lo profundo del corazón. Este entusiasmo inmediato, aunque parece loable, no tardaría en ser probado. Como lo vemos más adelante en Éxodo 32, ante la ausencia prolongada de Moisés en el monte, el mismo pueblo que había prometido fidelidad erigió un becerro de oro y cayó en idolatría. Esta rápida caída demuestra que su respuesta fue más fruto del momento que de una convicción verdadera. Era fe sin raíces, entusiasmo sin profundidad, como la semilla que cae en terreno pedregoso. Mateo 13:20-21. Lo ocurrido en el Sinaí refleja una verdad universal sobre la condición humana. Somos propensos a sobreestimar nuestra capacidad para obedecer y subestimar nuestra necesidad de gracia. La autosuficiencia espiritual es una trampa sutil pero peligrosa. El pueblo no entendía aún su profunda dependencia del poder transformador de Dios. Como lo explica Pablo en Romanos 7, el intento de cumplir la ley sin la ayuda del Espíritu conduce inevitablemente al fracaso, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. El apóstol, al igual que Israel, reconoció que la obediencia no nace de la mera voluntad humana, sino de un corazón renovado por Dios. De hecho, el nuevo pacto prometido en Jeremías 31:33 implica que Dios escribiría su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Israel necesitaba comprender que la fidelidad no se logra con promesas humanas, sino con una transformación interior sostenida por la gracia divina. Esta lección se extiende hasta hoy. No basta con decir haremos. Es necesario que Dios haga primero en nosotros lo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. La verdadera obediencia no es una hazaña del alma humana, sino el fruto de una relación profunda con el Dios que transforma y capacita al creyente para vivir conforme a su voluntad. Antes del evento cumbre en el Sinaí, la manifestación visible y audible de Dios, el Señor instruyó a Moisés sobre la necesidad de una preparación rigurosa del pueblo. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Éxodo 19:10. Esta orden no era simplemente una cuestión de higiene o formalidad. El acto de lavar la ropa tenía un profundo simbolismo. Representaba una purificación exterior que debía corresponder con una limpieza interna, como lo expresa David en su oración de arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmo 51:10. La santificación aquí no se limitaba a lo ceremonial, implicaba una disposición del corazón. Como lo señala Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La preparación espiritual era un requisito indispensable para presentarse ante el Dios Santo. Además del lavamiento de las vestiduras, el pueblo debía abstenerse de relaciones sexuales, Éxodo 19:15, lo cual simbolizaba una dedicación total del cuerpo y del alma a Dios. Esta abstinencia no implicaba que el sexo fuera impuro en sí mismo, sino que en ese momento cualquier distracción debía apartarse para dar lugar a una concentración exclusiva en lo sagrado. Esto está en línea con el principio paulino de 1 Corintios 7:5, donde se aconseja a las parejas que por mutuo consentimiento se abstengan temporalmente para dedicarse a la oración. Asimismo, Dios mandó establecer límites físicos alrededor del monte, Éxodo 19:12-13, una barrera tangible que recordaba al pueblo la santidad y la trascendencia de Dios. Nadie debía tocar el monte, ni hombre ni animal, bajo pena de muerte. Esta separación subraya la verdad de que el acceso a Dios no es casual ni irreverente. Como lo leemos en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es opcional para quienes desean ver a Dios, es esencial. Esta preparación en el Sinaí nos enseña que todo encuentro verdadero con Dios requiere separación del pecado, pureza del corazón y reverencia ante su presencia. No podemos tratar con ligereza lo sagrado ni presentarnos ante Él, sin preparación espiritual. El Dios que se manifestará al tercer día no es un ídolo complaciente, sino el Santo de Israel, y por eso demanda santidad en los que se acercan a Él. El acto de preparar el corazón, el cuerpo y el entorno para la adoración es aún hoy relevante. Ya sea que entremos a una iglesia, abramos la Biblia, oremos en privado o celebremos la Cena del Señor, debemos hacerlo con espíritu reverente, sabiendo que nos acercamos al Dios que dijo: «Sed santos porque yo soy santo». Pedro 1:16. El tercer día, al amanecer, una manifestación impactante cubrió el monte. Hubo truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido muy fuerte de bocina. Y se estremeció todo el pueblo. Éxodo 19:16. No fue una simple tormenta natural, sino una teofanía, una manifestación directa de la presencia de Dios que alteró la realidad perceptible. La tierra tembló, el cielo se abrió con resplandores, y el monte entero se llenó de fuego y humo. Como afirma el texto en el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esta escena no fue un espectáculo para el asombro estético, sino una revelación del carácter santo, trascendente e imponente de Dios. El sonido creciente de la bocina shofar intensificaba el sentido de lo sagrado, preparando al pueblo para escuchar la voz divina. Éxodo 19:19. Era el anuncio de que el Dios del universo se acercaba, no como un aliado común, sino como rey soberano y juez justo. La respuesta del pueblo fue natural ante semejante presencia, temblor y terror. Como lo vemos en Hebreos 12:21, tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: «Estoy espantado y temblando». Aún el mediador Moisés temía ante la gloria divina. Esto subraya que acercarse a Dios no es un acto trivial, sino un encuentro que exige reverencia y temor santo. Este evento apunta a la realidad de que Dios no debe ser rebajado al nivel de un ser complaciente o manejable. Él es el santo que habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, el mismo que habló y creó el universo, y cuya santidad consume como fuego, Hebreos 12:29. En este sentido, la teofanía del Sinaí anticipa otras revelaciones poderosas de Dios, como la visión de Isaías 6:1-5, o la transfiguración en el monte, Mateo 17:1-6, donde el ser humano también experimenta temor ante lo sagrado. La teofanía del Sinaí nos recuerda que el Dios bíblico no es una proyección de nuestras emociones o deseos. Él no se adapta a nuestros moldes, sino que nos llama a adaptarnos a su santidad. Como bien dice el Salmo 96:9, «Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra». El temor reverente no es incompatible con el amor, sino la base de una relación profunda con el Dios vivo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Éxodo 19:19. Esta breve pero poderosa declaración encierra una joya teológica, el misterio del diálogo entre el Dios trascendente y el hombre caído. No se trata de una relación unilateral donde Dios dicta y el hombre obedece sin comprensión, sino de una comunicación bidireccional, profundamente relacional. En el monte Sinaí no solo se proclamaban leyes, se revelaba el corazón de un Dios que se hace oír, que no permanece en silencio frente a su pueblo. La voz tronante no es un simple efecto sonoro, es una manifestación del poder, la autoridad y la majestad divina. En el Antiguo Testamento la voz de Dios es asociada frecuentemente con fuerza irresistible. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Salmo 29:4. Y sin embargo, esa voz poderosa responde al hablar humano. Moisés, como profeta y amigo de Dios, Éxodo 33:11, puede hablar y recibir respuesta. Esto apunta a una de las verdades más hermosas del pacto. Dios quiere hablar con su pueblo, y aún más, quiere escucharlo.
Este momento también evidencia la necesidad de un mediador. El pueblo no podía acercarse directamente a Dios sin morir. Moisés era el puente entre la santidad del cielo y la fragilidad de la tierra. Él subía al monte, recibía la palabra y descendía para transmitirla. Así como el humo cubría la cima del Sinaí, también la distancia espiritual entre Dios y los hombres debía ser cubierta por alguien que pudiera representar a ambos. En el Nuevo Testamento este papel mediador encuentra su plenitud en Cristo. Como afirma 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo no solo transmite el mensaje de Dios, sino que Él mismo es el Verbo encarnado. Juan 1:14, la revelación suprema de Dios. Moisés subía al monte para encontrarse con Dios. Jesús descendió del cielo para habitar entre nosotros. Gracias a su sacrificio, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Y no necesitamos temblar ante una voz tronante, porque su sangre habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Este pasaje en Éxodo anticipa el modelo de intercesión, enseñanza y reconciliación que se cumple en Jesús. Moisés tipifica al gran mediador venidero, y nos recuerda que el acceso a Dios siempre ha sido un acto de gracia, no de mérito humano. A pesar de las instrucciones dadas anteriormente, Dios insiste en una advertencia reiterada a Moisés. No, traspasen los límites. Éxodo 19:21. Este mandato no es redundante, es una reafirmación solemne del principio de santidad. Incluso los sacerdotes, quienes por función tenían mayor cercanía ritual, son amonestados a no confiarse ni cruzar sin ser llamados. Ver 22. En este contexto, la santidad no es negociable ni está sujeta a rangos humanos. Nadie puede acercarse a Dios en sus propios términos. Los límites colocados alrededor del monte no eran simples barreras físicas, representaban una realidad espiritual. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Isaías 59:2. Traspasar el límite implicaba la muerte, no por capricho divino, sino porque lo profano no puede resistir la presencia de lo santo. Como lo declara Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor. La advertencia a no traspasar los límites refuerza la seriedad del pecado. En una cultura que relativiza la culpa y promueve la autonomía moral, este texto nos recuerda que hay fronteras espirituales que no deben cruzarse. El pecado no es solo una falta ética, es una ofensa contra la naturaleza misma de Dios. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No se trata de una amenaza, sino de una consecuencia inherente a la ruptura de la comunión con el Santo. Este rigor no contradice el amor de Dios, sino que lo clarifica. Como un padre que advierte a su hijo sobre tocar fuego, Dios establece límites por amor. Él quiere salvar, no destruir. Su advertencia es misericordia en acción. Como afirma Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Jesús mismo retoma este principio en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no basta con una profesión verbal de fe, sino que se requiere obediencia, humildad y reverencia. Traspasar los límites espirituales, morales o relacionales implica rechazar la autoridad de Dios. El monte Sinaí no es solo un punto geográfico ni un evento aislado en la historia bíblica. Es una escuela de adoración, reverencia, obediencia y santificación. La experiencia del Sinaí marca un antes y un después en el pueblo de Israel, y en nosotros también, porque a través de sus enseñanzas Dios sigue hablando con poder. Dios no es una proyección de nuestros deseos, ni un ente complaciente a nuestra voluntad. Es santo, santo, santo. Isaías 6:3, el mismo que habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. En el Sinaí, cada trueno, cada relámpago, cada temblor del monte hablaba de la majestad inigualable de su santidad. Como escribió Pedro, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16, citando directamente de Levítico 11:44. Hoy, muchos confunden la gracia con permisividad y la cercanía con irreverencia. Pero el Dios de la gracia no ha dejado de ser fuego consumidor. Hebreos 12:29. Tratar a Dios con ligereza, en adoración, en doctrina, en conducta, es una forma de idolatría sutil. El Sinaí nos llama a recuperar el sentido sagrado de la vida cristiana. Dios no busca un pueblo que simplemente lo escuche, sino que lo obedezca con un corazón rendido. La obediencia no es legalismo, es la respuesta natural del alma transformada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15 dijo Jesús. Obedecer no es cumplir normas para salvarse, sino vivir en fidelidad a quien ya nos salvó. En Sinaí, el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Éxodo 19:8. Aunque luego fallaron, su declaración representa la actitud correcta, disponibilidad y compromiso. La verdadera obediencia nace del amor y se sostiene por la gracia. Moisés subía al monte, pero el pueblo no podía acercarse. Había un abismo entre el Dios santo y el hombre pecador. Moisés intercedía, hablaba y descendía con el mensaje divino. Así también hoy nosotros no podemos acercarnos solos. Por eso Dios nos dio a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15.
Él no solo representa a Dios ante nosotros, sino que nos representa a nosotros ante Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Sin Cristo el monte sería inaccesible. Con Cristo tenemos entrada confiada al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Antes de la teofanía en el Sinaí, el pueblo debía santificarse, lavar sus ropas, abstenerse y esperar. La preparación no era ritual vacía, era un acto de consagración. Hoy también no podemos encontrarnos con Dios a la ligera. Cada devoción personal, cada culto colectivo, cada participación en la cena del Señor requiere corazón limpio, mente dispuesta y espíritu reverente. Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. No basta la forma, se requiere fondo. Así como el pueblo se preparó 3 días, nosotros debemos preparar nuestro ser cada día para ser morada del Altísimo. El temor de Jehová no es miedo paralizante, sino reverencia transformadora. Es reconocer su grandeza, su gloria, su autoridad. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Salmo 19:9. El pueblo tembló ante el monte y Moisés mismo dijo: Estoy espantado y temblando. Hebreos 12:21. No porque Dios fuera cruel, sino porque era infinitamente santo. Hoy, en tiempos de irreverencia, relativismo y autosuficiencia, recuperar el temor del Señor es vital. No podemos tomar a la ligera al Dios que hizo los cielos y la tierra. Como dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En un mundo saturado de ruido, prisa y distracciones, necesitamos urgentemente nuestro propio Sinaí, un tiempo y lugar apartado para encontrarnos con Dios, sin interrupciones ni máscaras. Ese monte santo no necesita ser físico, puede ser el rincón donde oramos, el instante de adoración profunda, la noche silenciosa donde abrimos su palabra con hambre. En la vida cristiana, cada Sinaí personal nos llama a dejar atrás la superficialidad y entrar en lo profundo. Es un lugar donde lavamos nuestras vestiduras espirituales con arrepentimiento sincero. Apocalipsis 7:14. Escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Somos sacudidos en nuestra indiferencia, en nuestro pecado oculto, en nuestra tibieza. Renovamos el pacto con Dios desde el corazón. Jesús dijo: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. La ley que antes fue proclamada desde un monte envuelto en fuego, ahora es escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Jeremías 31:33. Fotos Corintios 3:3. La voz tronante de Sinaí se convirtió en el susurro del Consolador, pero sigue siendo la misma voz, santa, justa y buena. Como enseña Hebreos 12:22-24, nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía tocar, sino al monte Sión, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Ya no hay truenos ni relámpagos, sino gracia y redención. Pero esta gracia no anula la santidad, sino que la profundiza. La ley no desapareció, fue cumplida en Cristo y ahora nos guía con poder renovado. La experiencia del Sinaí nos prepara para vivir una vida de obediencia, servicio y adoración. Nos confronta, nos purifica, nos llama. Así, recordando el Sinaí, no solo rememoramos un evento histórico, sino que recibimos un llamado eterno. Dios quiere hablarnos, quiere transformarnos, quiere enviarnos. Que podamos decir con entendimiento y profundo y corazón rendido: todo lo que Jehová ha dicho haremos por tu gracia, Señor. Éxodo 19:8. Porque la verdadera adoración no termina en un culto. Comienza cuando, después de oír la voz de Dios, caminamos conforme a ella cada día.